Buenos días con todos los presentes. Doctor Martínez, le informo que se ha realizado la verificación de la identidad de las partes y es conforme. Bien, buenos días. Damos inicio a la audiencia de juzgamiento en el expediente número 7229 del año 2019, seguido por Sonia Paola Condori Condo en contra de Sedapar S.A. Esta audiencia se lleva a cabo de manera virtual ante el Juzgado de Trabajo Transitorio del Estado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, siendo el día de hoy 6 de abril del año 2021. Corresponde que se acrediten las partes asistentes, así como los abogados presentes. Iniciamos por la parte demandante. La señorita Condori, indicar su nombre completo, DNI y domicilio. Buenos días, mi nombre es Sonia Paola Condori Condo, mi número de DNI 71 66 52 90, dirección Majes Pedregal. Gracias. Bien, gracias. Parte demandante, su abogado, por favor. Active su micro, doctor. Disculpe, buenos días con todos. Soy el abogado Eduardo Filiberto Guzmán Márquez, con número de colegiatura 2176, domicilio procesal en el apartado 1295 de la casilla judicial de la Corte Superior de Arequipa, casilla electrónica 1892, correo electrónico eguzmanmarquez54@gmail.com, celular 959-9038. Gracias. Parte demandada. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Wilmer Medina González, abogado apoderado de Sedapar. Correo electrónico wilmer.medina.g76@gmail.com. Colegio de Abogados de Arequipa 2526, teléfono 9152-04043, casilla 109757. Gracias. Bien. Bien, pasamos entonces a la etapa de alegatos iniciales. Tiene el uso de la palabra el doctor Guzmán por la parte demandante. Ya. Muchas gracias, magistrado. En este proceso nosotros vamos a demostrar con pruebas contundentes de que el por qué se desnaturaliza los contratos de prácticas, la forma de contratación simulada bajo prácticas profesionales, en el sentido de que en primer lugar se va a demostrar que hubo un trabajo en sobretiempo, o sea, fuera del horario de trabajo pactado, demandante elaboró. Y asimismo, también, señor magistrado, nosotros vamos a demostrar que las múltiples actividades laborales que ejercía la demandante hasta antes del cese son de carácter ordinario y permanente en la empresa Sedapar, sobre todo en la Oficina Zonal Central El Pedregal Majes, las cuales coinciden con auxiliar de ventanilla o de asistente administrativo. Vamos a demostrar también, señor magistrado, que al haberse desnaturalizado desde el primer día esta simulación bajo la modalidad de contratos de prácticas profesionales, del periodo del 4 de septiembre de 2018 al 5 de septiembre de 2019, la consecuencia sería reconocer la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado y, por ende, al haber sobrepasado los 3 meses y un día del periodo de prueba, tiene protección contra el despido injustificado y la protección del mismo Estado peruano al aplicar los artículos 22 y 27 de la Constitución Política del Estado en cuanto al derecho al trabajo y también con una protección eficaz contra el despido injustificado. En este caso se trata de un despido sin expresión de causa. Eso sería, señor magistrado, nuestros alegatos. Bien, gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Medina por la parte demandada para sus alegatos iniciales. Gracias, señor magistrado. Es pretensión de la parte demandante la desnaturalización del contrato
como auxiliar de ventanilla o asistente administrativo zona centro de Legal Majes, alegando simulación o fraude. Al respecto, señor magistrado, tengas en cuenta que Sedapar es una empresa del Estado y de acuerdo a sus documentos internos como el CAP, que se exhibe en el presente expediente, se acredita que en dicho documento no existe el puesto de auxiliar ventanilla, al cual hace alusión la demandante, por lo cual, en mérito a los propios fundamentos que alude la demandante en su escrito, no existe dicha relación laboral, no existe en el CAP que se adjunte que exhibimos dicho puesto de trabajo. Segundo, la demandante fue practicante de Sedapar en actividades formativas de administración de empresas en la oficina de Sedapar, localidad Majes, conforme a los convenios de prácticas profesionales, al ser estudiante de administración de empresas en el Instituto Superior Tecnológico Privado de la localidad de Majes, documentos que también presentó la parte demandante en su escrito de presentación de la demanda. De acuerdo a los convenios de prácticas, la demandante desempeñó actividades formativas de administración de empresas, señor magistrado, brindándosele únicamente orientación y capacitación técnica y profesional dentro de su área de formación académica, conforme a la cláusula segunda y tercera del convenio de prácticas. Eso es muy importante. Asimismo, conforme a la cláusula séptima, la demandante en calidad de practicante recibía una subvención económica, no una remuneración. Eso también debe tenerse muy en cuenta. El horario de capacitación era de 7:10 a 12:10 y de 12:55 a 1:55, conforme se establecen los mismos convenios de prácticas, de acuerdo al plan de capacitación de prácticas que han sido ofrecidos por la demandante, no siendo verdad cuando afirma que cumplió un horario mayor a lo indicado. La demandante alega desnaturalización del convenio de prácticas al indicar que cumplía funciones de secretaria, que las actividades las realizaba en un horario mayor a lo indicado y que fue despedida sin motivo alguno, lo cual es totalmente falso y ajeno a la verdad. Ni mucho menos ha cumplido con acreditar que cumplía funciones de secretaria o que realizaba sus actividades en un horario mayor al indicado. Doctor, el artículo 23 de la ley 29497 establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos, ¿no? En este caso, la parte demandante no ha acreditado con los medios probatorios lo alegado, no acredita que ha realizado prácticas fuera del horario de trabajo ni existió despido incausado por no haber un contrato de por medio. Eso es, en resumen, doctor, los alegatos iniciales. Gracias. Bien, entonces, con los alegatos iniciales que han expuesto ambas partes, vamos a pasar a determinar los hechos demostrados de prueba. Son los siguientes: determinar si corresponde la desnaturalización de los contratos de prácticas profesionales firmados entre las partes, reconociendo la existencia de una relación a plazo indeterminado, de forma alternativa, en el puesto o cargo desempeñado de auxiliar de ventanilla o de asistente administrativo en la zona central de Pedregal, Majes, por el periodo 4 de septiembre de 2018 al 5 de septiembre de 2019. 2. Determinar si corresponde ordenar se reconozca la existencia de un despido inconstitucional sin expresión de causa, disponiendo la reposición de la demandante en forma alternativa en el puesto de auxiliar de ventanilla o de asistente administrativo en la zona central Pedregal Majes de Aparecer. Bien, esos son los hechos. Pregunto a las partes si están conformes. Parte demandante. Conforme, señor magistrado. Parte demandada. Conforme, doctor. Bien. Un momento, por favor. Para la transmisión de los más probatorios.
Bien, vamos a continuar con la audiencia. Se va a proceder a admitir los nuevos oratorios de las partes. Resolución número 6. Se emite los siguientes nuevos oratorios. La parte demandante, en calidad de documentos, copia simple del convenio de prácticas preprofesionales por el periodo 17 de enero al 17 de julio de 2019. Copia simple del convenio de renovación de prácticas preprofesionales por el periodo 24 de julio al 24 de diciembre de 2019. Impresión del plan de capacitación de prácticas. Impresión parcial del manual de evaluación de funciones de la gerencia de servicios. Impresión profesional, producción, laboratorio integral, cargo del ingeniero químico César Espinosa Tapia. Impresión del cuaderno de seguridad DICSA, copia del informe 25-2019. Impresión de constatación policial. Impresiones del formato de solicitud de realización de problemas particulares. Copia de partes diarios de rehabilitaciones e imágenes de CD en archivo PDF. También se admite como medio probatorio la exhibición que deberá realizar la demandada del cuadro analítico de personal nominal, cuadro remunerativo, donde conste los puestos, cargos, nombres y remuneración de los trabajadores de la gerencia del servicio al cliente de SEDAPAR, y del cuadro de presupuesto de personal, cuadro remunerativo, donde conste los puestos, cargos, nombres y remuneración de los trabajadores de la gerencia del servicio al cliente de SEDAPAR. De la parte demandada, se admite los siguientes nuevos probatorios en calidad de documentos, los nuevos probatorios que han sido ofrecidos por la parte demandante. Bien, pregunto a las partes si están conformes. Parte demandante. Señor magistrado, solamente para aclarar que el nuevo probatorio que se iba a presentar en CD se presentó en formato PDF en el escrito 26 de noviembre del 2020 y se corrió traslado a la parte demandada. O sea, se iba a presentar en CD y se presentó en formato PDF en el escrito 26 de noviembre del 2020. Solo para aclarar. Sí, doctor, sí lo hemos advertido y está emitido como medio probatorio. Conforme. Bien, parte demandada está conforme. Sí, doctor, conforme. Bien. Entonces, vamos a las cuestiones probatorias. En este caso, tanto la parte demandante como la parte demandada han ofrecido los mismos probatorios, por lo que no es necesario preguntarles si van a formular una cuestión probatoria. Entonces corresponde pasar a la actuación de medios probatorios. Bien, empezamos por las pruebas de la parte demandante. Tenemos la exhibición que deberá realizar la demandada, el cuadro analítico de personal nominal, donde consten los puestos, cargos, nombres y remuneración de los trabajadores de la gerencia de servicios clientes de SEDAPAR, y el cuadro de presupuesto de personal, cuadro remunerativo, donde consten los puestos, cargos, nombres y remuneración de los trabajadores de la gerencia de servicios clientes de SEDAPAR. Parte demandada va a cumplir con la exhibición. Sí, doctor, hemos cumplido con exhibir ambos documentos. ¿A través de qué escrito, doctor? El escrito de la absolución de la demanda. A ver, un momento, por favor. Está como anexo 1E y 1F. Bien, sí, correcto. ¿Está conforme, doctor Guzmán? Bueno, en el sistema, en la casilla electrónica, no está ese acompañado. En la casilla electrónica. A ver. Pero esto doctor, se le ha notificado en el día de la audiencia de conciliación. Ya, debe estar en mi correo, doctor. Para mí, no se preocupe, doctor. Hay otros nuevos probatorios añadidos a este que van así. Bueno, es la obtención del fin del medio de prueba. No hay problema. Bien, entonces se va a tener por cumplida la exhibición solicitada. Tendremos precisados y al tratarse de prueba documental será valorada al momento de sentenciar. Bien, pasamos a las
pruebas de la parte demandada también son pruebas documentales, las cuales serán valoradas en el momento de sentenciar. Entonces se ha cumplido con actuar todos los medios probatorios de todas las partes. Corresponde ahora pasar a la etapa de alegatos finales, donde además podrán oralizar los medios probatorios que han sido admitidos y actuados en esta audiencia. Pido el uso de la palabra el doctor Guzmán por la parte demandada. Muchísimas gracias, magistrado. En primer lugar, vamos a oralizar brevemente los documentos que hemos presentado. Están los convenios de prácticas preprofesionales y profesionales, en el cual se puede verificar, señor magistrado, de que se señala de forma clara cuál es el horario de las prácticas. De 7 a 10 a 12 y 10 horas y de 12:55 horas a 13:55 horas. Quiere decir de que a la 1:55 no debería elaborar la demandante. Nosotros estamos demostrando, señor magistrado, con los documentos que hemos presentado, por ejemplo, en PDF, en el escrito de noviembre del 26 de noviembre de 2020, adjuntamos nosotros, entre otros, los formatos en el cual los formularios que se solicita la atención para conexiones. Se podrá verificar, por ejemplo, que existe el documento, es en la página 5 del PDF que se adjuntó en el escrito del 26 de noviembre de 2020, se puede verificar que está el formulario con el nombre del usuario Alejandro Julio Guamaní Mendigure. Y usted podrá verificar que en el documento se señala la fecha, la hora 1:33, o sea, 13:33, o sea, como jornada, ¿no? Dentro de los jornada laborada. Podemos verificar que en la página 6, en la siguiente, se ve de que se está con el sello de la empresa y también se anota la hora de la atención es a las 4 p.m. Es la fecha del 11 de febrero del 2019. O sea, podemos verificar que la demandante prácticamente está trabajando más de una hora adicional a las labores señaladas en el contrato, mejor dicho, en el convenio de prácticas. También se puede verificar, señor magistrado, en la página 8 del mismo documento está el nombre de la usuaria Carmen Violeta Sarabia Crota, con el sello y hora del 29 de marzo del 2019. Se señala 3 p.m., o sea, una hora más adicional al señalamiento de la jornada en las prácticas profesionales. Y así también vienen en la página 9 Juan de Dios Valencia Salas, con fecha 27 de marzo de 2019. Solamente, señor magistrado, para resaltar unos cuantos documentos, si usted comienza a verificar la mayor documentación, se demuestra que ha trabajado fuera del horario de trabajo. Es una causal, conforme a la jurisprudencia uniforme, de desnaturalizar las prácticas profesionales. También podemos verificar, señor magistrado, de que hemos adjuntado que en el manual orgánico funcional de la gerencia de servicios al cliente está el puesto de auxiliar de ventanilla de la sede central. Se puede verificar que las labores que realizó la demandante coinciden con este puesto de trabajo y adicionalmente hizo otras labores. Nosotros también estamos demostrando con los medios probatorios en el numeral 6.15, impresión profesional de producción, Laboratorio El Pedregal, a cargo del ingeniero químico César Espinosa Tapia. Este profesional, que es un ingeniero químico, lo ponen a cargo como en la jefatura de la Zonal Sur, sin tener un tipo de educación o título profesional que tenga que ver con las carreras específicas para ser un administrador. Puede ser un administrador de empresas, de repente hasta un contador, pero en el caso del señor César Espinosa Tapia, el cual ya no labora, lo despidieron, es un ingeniero químico, el cual no reúne las condiciones y por la sobrecargada labor tiene que apoyarse tanto en la demandante para las labores que debe desempeñar él personalmente. Hemos adjuntado también, señor magistrado, algo muy importante, es la impresión del cuaderno de seguridad
de la empresa privada Bieser, encargada de la vigilancia del local y la custodia para llevar a la demandante al Banco de la Nación para hacer los depósitos de los ingresos del día, ya sea por derechos diversos, ¿no? Pago de nuevas conexiones, pago por el servicio, pago por refinanciamientos, etcétera, etcétera. Se puede verificar que, por ejemplo, en el periodo del 13 de marzo del 2019 hacia adelante, se puede verificar, por ejemplo, en el día 27 de marzo del 2019, se señala que dice 16:40, se traslada a la señorita Sonia al banco, pero el reporte del superior Luis Viñez sin novedad. Estamos verificando que prácticamente al culminar las labores en la oficina, se trasladaba a la señorita demandante, Sonia Condori, al Banco de la Nación para que pueda hacer los depósitos conforme a ley. Estamos hablando de que ya son pasadas las 4 de la tarde, fuera del horario establecido. También estamos verificando, señor magistrado, que hay que aclarar que hay una grave informalidad en el caso de la empresa Sedapar, en el caso de las zonales de provincia, por ejemplo, ¿no? La zonal centro, que es el Pedregal, Majes, también se encarga hasta de Cotahuasi, en la zonal sur es Islay, en la norte es Camaná, que las labores que desempeñan algunos simuladamente, algunos practicantes o por locación de servicios, no se hallan en el manual orgánico funcional para esa zonal, pero se debe aplicar el principio de primacía de la realidad con toda la prueba documental, en el sentido de que debe darse primacía o mayor énfasis a los hechos fácticos, reales y concretos, que a los documentos que podía exhibir la parte demandada. En este caso, el puesto que desempeña en la realidad la demandante, no solo como cajera, como secretaria, coordina con las áreas operativas de la empresa para los cortes y reconexiones de servicio, también cuando hay un mantenimiento por ruptura de las, vamos a decir, de las tuberías de agua o desagüe, también son coordinadas a través de la demandante, como se puede apreciar de las impresiones de WhatsApp. En las comunicaciones, ¿no? Se puede verificar en las tomas que también hemos adjuntado, que la demandante hace labores múltiples, no solamente como cajera o tesorera, no solamente como secretaria, al coordinar con otras áreas en la zonal sur, que tienen que ver ya sea con el corte o reapertura de servicios, con el trabajo del mantenimiento de redes de agua potable o de alcantarillado, etcétera, etcétera, en demasía. Ya, señor magistrado, entonces ya nos hemos pronunciado en cuanto un breve resumen a los medios probatorios que no han sido observados ni tachados, porque se puede verificar que también en los formatos o formularios para solicitar nuevos servicios, el código, los guarismos o números están del puño y letra de la demandante, asimismo como también el visto de la demandante en cada formulario. Entonces estamos demostrando, señor magistrado, labores de carácter permanente. ¿Cuál es el objeto que tiene la empresa demandada? La empresa demandada no solamente tiene dentro de sus objetivos de potabilizar el agua, el tratamiento de agua para potabilizarlas y darle al público consumidor. No solamente tiene de que también dar un mantenimiento al alcantarillado o a las aguas negras, ¿no? También vende el servicio. Al vender el servicio, también necesita personas que recauden ese dinero que ingresa diariamente a través de caja, que lo hace la demandante. La demandante, también hemos demostrado, señor magistrado, que se encarga de cerrar la caja diaria, ingresos y egresos, la caja chica, etcétera, etcétera. Entonces, señor magistrado, en el caso de la demandante, estamos verificando que las prácticas preprofesionales, que deben ser de apoyo, ¿no? De apoyo o de repente hasta auxiliares, no pueden tratarse de un trabajo efectivo que debe ser realizado por un trabajador nombrado o de carácter permanente. Ella lo realiza, ingresa al sistema, tiene que tener un código, realiza el cobro de dinero por distintos servicios. Ella cierra, como vamos a reiterar, diariamente. También ella se puede verificar que laboró en horas
extemporáneas, fuera del horario expreso que se señala en cada convenio colectivo. Cabe resaltar, señor magistrado, de que ya hay jurisprudencia uniforme al respecto. Los trabajadores, bueno, o los practicantes en prácticas profesionales no están sujetos a un horario extraordinario, o sea, no perciben horas extras como un trabajador normal que puede ser compensado con las horas en sobretiempo. En este caso se naturaliza. Cabe resaltar ya para concluir, señor magistrado, vamos a señalar que existen sentencias que de personal de la misma empresa demandada eran practicantes y que fueron declaradas fundadas sus demandas, tanto de la desnaturalización y como la reposición. Está, por ejemplo, el expediente 006-2007-PA/TC, es del señor Miguel Ángel Ochoa Quesada, que es una sentencia del Tribunal Constitucional que desnaturaliza los convenios de prácticas profesionales, declara fundada su demanda y ordena su reposición. En la actualidad, este señor Miguel Ángel Ochoa Quesada, que es abogado ya colegiado, tiene un puesto expectante en la empresa. Se puede demostrar, entonces, señor magistrado, que la utilización de forma simulada de practicantes que tienen los estudios y tienen el performance para poder ocupar una plaza de la empresa demandada, se prefiere simular contratos o convenios de prácticas profesionales y, bueno, y el pago de un monto mucho menor si fuera un trabajador contratado por la empresa de forma directa. También está el expediente, señor magistrado, de la sala laboral de la señora Sara Caterín Vizcarra Flores. Es el expediente 3415-2011 llevado ante el segundo juzgado de trabajo sobre impugnación de despido. Ella también era practicante. También se desnaturaliza la relación, como he dicho, el contrato de prácticas profesionales y se dispone de su reposición. Entre otras, la actual jefa de personal de la empresa demandada es la doctora Juliana Alejandra Arce Torres. Ingresa también por juicio. Es el expediente 00827-2011-PA/TC, sentencia del Tribunal Constitucional, en el cual en sus fundamentos se puede señalar que se desnaturaliza sus prácticas profesionales, reconoce la existencia de una relación a plazo indeterminado, al haber sobrepasado el periodo de prueba, tiene la protección contra el despido injustificado, ¿no? Se señalan los artículos 22 y 27 de la Constitución Política del Estado y se dispone su reincorporación. Asimismo, también, señor magistrado, está el expediente 03905-2017 ante el séptimo juzgado de trabajo. Lo llevó el demandante, es el señor Carlos Estefano Sánchez Delgado, que también igual, practicante. Se desnaturalizan las prácticas profesionales con la empresa demandada y se repone al trabajador. Y podríamos decir, señor magistrado, unos 8 casos más. Está, por ejemplo, María Nowell Almaraz Pauca, etcétera, etcétera, que puede demostrar que hay una uniformidad a veces en la contratación informal de la parte demandada en simular o desnaturalizar los convenios de prácticas profesionales, dándoles labores de carácter permanente y en trabajo a destiempo o sobretiempo, y los cuales son, señor magistrado, causales para desnaturalizar la práctica profesional y por ende también la protección contra un despido injustificado. Hemos demostrado también la fecha exacta del cese sin expresión de causa con la constatación policial adjuntada, señor magistrado. Es por eso que nosotros solicitamos que sea declarada fundada nuestras pretensiones, tanto en la desnaturalización de la relación de los convenios de prácticas preprofesionales y profesionales, como a su vez también se disponga o se señale que la existencia de un despido sin expresión de causa y por ende se disponga la reposición. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, gracias. Tiene uso la palabra el doctor Medina por la parte demandada para sus alegatos finales. Gracias, señor magistrado. Únicamente de manera de resumen y de manera concreta, nosotros hemos ofrecido como medios probatorios las pruebas también presentadas por la parte demandante, lo cual el doctor ya hace la materia de análisis de su parte y determinará
en ningún momento hay desnaturalización de contrato por parte de SEDAPAR, no hay simulación o fraude, tal como lo alega la parte demandante. La parte demandante solicitó que exhibamos esos dos documentos, el CAP y el PAP, de la Gerencia de Servicio al Cliente, y lo hemos exhibido, y con lo cual será materia de análisis por parte de su despacho y se acreditará que no hay tal desnaturalización de contrato conforme alega la parte demandante. No hay un CAP que acredite que la demandante cumplía funciones en un CAP aprobado de manera concreta en la Oficina Zonal Centro del Pedregal Majes. No cumplía únicamente funciones de apoyo en su calidad de estudiante en administración de empresas, más no cumplía funciones principales, ¿no? Y en cuanto al horario, ya será materia de análisis también, doctor, de parte de su despacho, y se verificará que no hay desnaturalización de contrato, no hay simulación, ¿no? Eso es básicamente todo, ya será materia de análisis, señor magistrado, y en su debido momento se deberá declarar infundada la demanda presentada. Gracias, doctor. Bien, entonces con los alegatos finales expuestos por ambas partes, corresponde a preguntarles si están conformes en sustituir la notificación por estrado de la sentencia por la notificación electrónica. ¿Está conforme la parte demandante? Conforme, señor magistrado. ¿Parte demandada está conforme? Conforme, doctor. Bien, en ese sentido también cumplo con precisarles que ello no implica la ampliación del plazo para impugnar la sentencia, por tanto empieza a correr a partir del día siguiente que se notifica la misma en sus casillas electrónicas, al tratarse de una sustitución y a sufrir los mismos efectos que la notificación por estrado. Por ello les comunico que la sentencia será notificada el próximo martes 13 de abril del año en curso a partir de las 17 horas. Repito, martes 13 de abril del año en curso a partir de las 17 horas. Con ello concluye la presente audiencia, agradezco su participación, que tengan buen día. Buenos días con todos, buenos días. Gracias con todos.